Buenas tardes, hermanos y miembros de este grupo, amigos del Purgatorio. Lamento que la transmisión anterior tuvo que cerrarse porque tuve problemas con el sonido. Espero ya que esto esté resuelto, entonces retomo desde el inicio el video que corresponde al día de hoy. Bien, seguimos con esta serie que he titulado El Padre Responde a las preguntas que ustedes gentilmente me hacen y que yo voy diariamente respondiendo. Entonces voy a leer la pregunta tal cual me la escriben, no le quito nada, no le agrego nada, simplemente leo tal cual me hacen la pregunta. Entonces, la pregunta es siempre de una persona que escribe de España. Dice así: una persona que acaba de morir, ¿por cuánto tiempo permanece su alma penando en la tierra? Y al mismo tiempo hace una pregunta, una segunda pregunta, que la digo también porque está conectada a esta primera pregunta. Entonces me dice, ¿o directamente va al purgatorio? Esta pregunta nos hace reflexionar un poco sobre el misterio de la muerte, cómo entendemos la muerte desde la fe católica, desde la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué enseña el magisterio de la Iglesia sobre el sentido cristiano de la muerte? Entonces, ¿qué nos dice el catecismo? El catecismo dice muchas cosas sobre la muerte, pero al menos voy a mencionar tres que nos permiten iluminar esta respuesta a la pregunta que nos hace esta hermana. Dice, entonces dice el catecismo que con la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Lo que significa que yo dejo esta realidad temporal. Como persona, que soy cuerpo y alma, yo dejo esta realidad temporal porque Dios con la muerte me llama hacia sí. Como buen padre amoroso, por eso nosotros la muerte la entendemos como encuentro. La muerte es encuentro. Luego el catecismo dice también que la muerte es el fin de la vida terrena. Entonces esta realidad terrena, esta realidad temporal termina con la muerte, porque nosotros entramos a otra realidad que ya es la realidad eterna. Entonces debemos diferenciar esta realidad temporal de la eterna. ¿Y cuál es la puerta? La puerta es la muerte, a este cambio de realidad. Por eso la muerte también significa paso. Es una Pascua, es un paso de esta realidad temporal a la realidad eterna. Luego dice el catecismo también que la muerte es la separación del alma con el cuerpo. Entonces, sabemos muy bien los católicos que cuando una persona muere, el cuerpo lo enterramos, entonces lo llevamos al cementerio. El cuerpo queda enterrado y luego conocemos el proceso natural de este cuerpo. El alma, en cambio, dice la Iglesia, dice la doctrina católica, se presenta inmediatamente, automáticamente, a un juicio particular. Ahora, aquí quisiera retomar la doctrina de la comunión de los santos para reforzar lo que nos dice el catecismo. La doctrina de la comunión de los santos dice que nosotros, los que aún estamos aquí sobre este plano temporal, somos la iglesia militante. En cambio, aquellos que están en el purgatorio purificándose, purgándose, conscientes de que se salvaron y por eso albergan esa esperanza de que van un día a estar con Dios, ¿verdad? Plenamente con Dios, son la iglesia purgante. Y los que dejan este estado de purificación y pasan a la presencia ya de Dios, al gozo eterno, son la iglesia triunfante. Entonces, como ven, estos estados nos permiten entender perfectamente qué es la realidad que vivimos y qué es lo que pasa después de la muerte. De tal manera que hablar de un alma que pena entre nosotros no tiene sentido, no tiene sentido. Creo que esto entonces está muy relacionado, que esto está muy conectado con los casos de suicidios. Entonces, cuando lamentablemente un ser querido, un amigo, toma esta decisión y se quita la vida, entonces los familiares quedan profundamente preocupados
porque piensan que el alma de esa persona que se quitó la vida queda en el lugar donde se dio el hecho. Entonces, el cuarto donde esta persona se quitó la vida, en la sala, en un corredor, incluso en los accidentes automovilísticos, una persona que muere en la carretera, en un camino, hay cristianos que creen que el alma queda penando ahí, que el alma está ahí, y que entonces el sacerdote debe ir a la casa, al cuarto, a la sala, a la carretera, al camino, a hacer una oración para que esa alma se pueda liberar de este lugar e irse a descansar, dicen, ¿verdad? Ir a descansar. Entonces esto no es así. El alma de la persona que se suicidó no queda en el cuarto, no queda en la sala, no queda en el corredor. La persona que muere en un accidente no queda en la carretera, no queda en el carro, no queda en el camino. La doctrina de la Iglesia Católica dice que inmediatamente al morir hay un juicio particular, el alma se presenta ante Dios a este juicio particular y ahí solamente hay 3 destinos. Pero antes de hablar de estos 3 destinos, después del juicio particular, quisiera decir entonces que es incorrecto pedirle al sacerdote que vaya y bendiga el cuarto o la casa donde esa persona se quitó la vida. No es incorrecto. Con esto no quiero decir que el sacerdote tenga que ir a liberar esa alma que está ahí. No es así. Pero el sacerdote lo hace, yo diría, por 2 razones. Primero, para dar consuelo a esa familia que está destrozada por lo que pasó. Entonces el sacerdote, como buen pastor, como padre, va a esa casa y atiende a esa necesidad que tienen estos fieles, dando la bendición para que ellos tengan paz, tengan tranquilidad, se sientan también amados por la iglesia, acompañados por la iglesia, y explicarles, a mí me ha tocado explicar a esta familia, a estos familiares, y les digo, yo voy a ir, claro que sí, voy a bendecir el cuarto, voy a bendecir toda la casa, lo voy a bendecir a todos ustedes, pero sepan que el alma de él no está en el cuarto, no está en la sala, ya entró a un juicio particular. Y también, lógicamente, para que el sacerdote en aquel momento pueda rezar por el alma de esa persona, ¿verdad? Junto con la familia, eso es muy beneficioso para esa alma. Bien, dicho eso entonces, vayamos a los destinos posibles después del juicio particular. Hay solamente 3 destinos posibles después de este juicio particular que toda alma es sometida y que nosotros vamos también a vivir después de nuestra muerte. Entonces, un destino es el cielo, la patria celestial, la Nueva Jerusalén, el lugar que Dios quiere que estemos todos. Ahora que vamos a celebrar la Ascensión en las parroquias donde no se celebró este jueves, sino que se va a celebrar el domingo, en la Ascensión el Señor dice precisamente, yo me iré, no los dejo solos, vendrá el Paráclito, pero yo iré a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararles una. Entonces, esa es la voluntad y el deseo de Dios. Después del juicio particular, entonces, un destino posible es el cielo. ¿Puede una persona directamente pasar al cielo después del juicio particular? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que sí. Y lo creo porque la Iglesia me permite creerlo. Una persona que muere reconciliada con Dios, sinceramente arrepentida, confesada, con la unción de los enfermos, con la Sagrada Comunión y posiblemente con una indulgencia plenaria, pocos segundos antes de la muerte. Los que conocen el tema de la indulgencia plenaria saben a qué me refiero y los que no, pues bien, lo vamos a estudiar más adelante. Pero una persona que muere en estas condiciones y que llevó una vida coherente, que se esforzó por cumplir el Evangelio, que sometió siempre su voluntad a la voluntad de Dios, es una persona que puede pasar directamente al cielo. Otro destino es el purgatorio. A mí me gusta siempre hablar en estos términos cuando hablo del purgatorio, y es que puede ser que yo no sea tan malo para merecer el infierno, ni tan santo para ir al cielo. Entonces queda ahí un estado intermedio entre bueno y malo, que, insisto, no sería justo que por una falta muy leve vaya al infierno, y tampoco ir al cielo no del todo purificado. Entonces está el purgatorio, este lugar de purificación, donde me permite entrar a la gloria de Dios sin mancha de pecado.
sin obstáculo alguno. Entonces, inmediatamente después del juicio particular, este segundo destino es el purgatorio. Y después, lamentablemente, hay que decirlo, el infierno, donde ya es la condenación eterna, la peor desgracia que puede sucedernos a nosotros, el infierno, que existe, que no está vacío y que podemos ir ahí. Ahorita estamos en la novena Nuestra Señora de Fátima. Entonces, quienes conocen la aparición de Nuestra Señora de Fátima y quienes estamos rezando la novena, sabemos que la novena habla de esta triste realidad. La Virgen Santísima mostró el infierno a estos 3 niños. El infierno existe y puedo ir ahí si yo no me someto a la voluntad divina, si no amo a Dios sobre todas las cosas, si lleno mi odio de resentimiento, de odio, de venganza, puedo ir a ese sitio de tormento eterno. Entonces, dicho esto, concluimos que la doctrina de la Iglesia enseña que al morir el alma se presenta a un juicio particular y después de este juicio particular hay solamente 3 destinos: cielo, purgatorio, infierno. Pero no, como pregunta esta hermana, ¿cuánto tiempo permanece el alma en la tierra? Dice la pregunta. Absolutamente nada, absolutamente nada. Se presenta directamente ante Dios y estos son los 3 destinos que nos esperan después de la muerte. Ahora, esta hermana hace una segunda pregunta que dice, ¿o directamente van al purgatorio? O sea, no es norma que no es norma que toda persona que muere va al purgatorio. No, no es norma, porque existe el pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. Y si una persona rechaza el amor de Dios, rechaza su misericordia y dice, no te quiero en mi vida, no quiero nada contigo, Señor, no te voy a adorar, y renuncia a Dios, pues esa persona irá al infierno, va al infierno porque quiere el infierno, ha negado a Dios. Entonces no está dicho que toda persona que muere va al purgatorio. Hay estas 3 posibilidades que he mencionado. De tal manera, hermanos, que tengamos cuidado, mucho cuidado, con esto del ánima sola que muchos católicos creen. Esto de las almas que penan en lugares, en hospitales. Yo he escuchado eso, que dicen que es que hay almas que están penando en el hospital, o almas que están penando en una escuela, en un colegio, en patios baldíos. No, eso no es así. Ahora, ciertamente, con esto no quiero decir entonces que no exista la posibilidad de que Dios permita a algunas almas venir en busca de ayuda y que puedan presentársele a una persona. Pero eso ya es un tema aparte que vamos a desarrollarlo en las catequesis y que no quiero ahora mismo profundizar. Pero sí termino diciendo algo que creo que se conecta con lo que estamos hablando. Hay católicos que piensan, que creen que si el pariente extiende el luto o el sufrimiento por el ser querido que murió, no lo deja descansar. Entonces es muy común escuchar a personas que dicen a ese pariente que no ha superado el luto y le dice, no está descansando porque sigue sufriendo, no está en paz porque tú lo sigues recordando. Eso, hermanos, es completamente contradictorio, eso no tiene sentido, eso es ilógico. Nuestro sufrimiento humano por la muerte de un ser querido es natural, es normal, y pueden pasar muchos años en los que este dolor no se supera, y eso no significa que ese difunto no descanse en paz si está en el cielo, ¿verdad? Porque yo no supero la muerte de esa persona. Mi sufrimiento, mi dolor no detiene para nada el poder de Dios. ¿Cómo es posible que mi sufrimiento no permita que una persona descanse en la presencia de Dios? Es absurdo completamente. ¿Cómo puede tener más poder mi sufrimiento que Dios? Entonces, eso es completamente equivocado. Al contrario, debemos apoyar, ayudar a esas personas que sufren mucho por la muerte de un ser querido. Eso es normal. Hay personas que pueden entrar en depresión, en ansiedad,
que se enferman. Es normal, completamente normal, y nosotros debemos ayudar. Bien, no me extiendo más, espero que la respuesta haya iluminado un poco a la persona que tenía la duda y que ayude también a los que están siguiendo en este momento la transmisión y que posteriormente van a escuchar esta respuesta, a ver este en vivo. Hacemos un responso entonces por nuestros difuntos. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida. A todos buenas tardes. Mañana a misa, recuerden, mañana domingo, todos a misa, a ofrecerla también por los difuntos, ofrecer la Sagrada Comunión por los difuntos, y no olviden compartir por favor esta transmisión para que muchos otros puedan unirse a este ejército de amigos del purgatorio, para que intercedamos, la Iglesia militante por la Iglesia purgante, y también para que muchos más católicos puedan conocer nuestra doctrina. Hasta pronto, bendiciones.